Hola a todo el mundo, mi nombre es Lautaro Lombardo y nos encontramos aquí con Peliplata en la 26ª edición de Bafisi y tenemos aquí presente a Enrique Buleo, director de Bodegón con Fantasmas, película que se estará presentando aquí en la competencia oficial de Vanguardia y Género. Enrique, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata Bodegón con Fantasmas para la gente del otro lado que no conoce. Vale, pues es una tragicomedia con puntos como muy macabros sobre los habitantes, tanto vivos como muertos, de un pequeño pueblo de La Mancha. Es difícil resumir la trama porque es una película episódica y son 5 historias en una. Entonces siempre hablo un poco como en términos generales. Sí, obvio. Vos, para la gente que no sabe, vos venís de una carrera bastante exitosa de hacer cortos que tuvieron mucha repercusión. ¿Cómo fue pegar ese salto del corto al largo y de la misma manera estructurarlo de una manera episódica y no de una manera narrativa convencional? Pues el salto siempre da vértigo. A mí me dio, desde luego. De hecho, bueno, me dio menos de lo que me podría haber dado porque empecé este proyecto de largo pensando que lo hacía por puro disfrute, pero que nunca llegaría a realizarse. Porque empecé a hacerlo en 2020 durante la pandemia y tenía mucho tiempo de sobra y pocas actividades, entonces pensé, bueno, voy a empezar a escribir lo que podría ser un largo que nunca llegará, porque pensé que no iba a llegar. Y luego al final llegó. Entonces, el vértigo que me podría haber dado si hubiera desde el principio empezado pensando esto va a acabar siendo un largo, me hubiera dado más. Así fue un poco como más fácil para mí. Y luego yo tenía muy claro que quería hacer una película episódica porque soy un enamorado de las tramas episódicas. A mí me gustan muchísimo tanto las pelis episódicas como las antologías de cuentos. Entonces siempre tuve claro que quería apostar por este tipo de narración. No fue fácil, porque en la industria encontramos muchísimos prejuicios y recelos con este tipo de películas, cosa que no ha pasado con el público. El público en ningún momento ha mostrado ningún tipo de prejuicio con que una película esté estructurada de una manera o esté estructurada de otra. O sea, si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta y ya está. Pero en la industria no. En la industria fue bastante difícil convencerlos porque todo el tiempo es que esta película, este tipo de estructuras narrativas no funcionan, no les gusta a la gente, no se venden. Y era como, bueno, no sé, yo creo que Relatos Salvajes funcionó bastante bien, ¿no? Una de las películas argentinas más exitosas de todos los tiempos. Claro. Entonces, bueno, pues tuvimos que luchar con eso. Más el cine de género como el terror, hay ya varias películas episódicas que han tenido mucho éxito. Creepshow, te puedo decir varias, muchas. Efectivamente, además, yo soy un enamorado sobre todo de Creepshow 2. O sea, a mí me fascina, era una de mis películas favoritas cuando yo era un niño. Claro, entonces, o sea, por muchísimos motivos quería hacer una peli episódica. Es verdad que, por ejemplo, en los entornos de cine fantástico, en los festivales de cine fantástico y tal, no ha habido ese recelo, porque yo creo que la gente en el cine fantástico está más acostumbrada a cualquier tipo de estructura y tal. Sin embargo, en otros tipos de festivales sí que hay como más recelo con ese tipo de cosas. O sea que, habiendo abierto en Sitges, ¿sentiste esa calidez a la hora de recibir la película? Total, o sea, la respuesta en Sitges fue súper entusiasta. Fue una pasada. O sea, creo que fue el mejor lugar donde empezar la andadura de la peli porque nos hizo creer en ella. Y como veníamos de habernos encontrado con muchas situaciones donde habíamos tenido respuestas un poco frías y tal, en el tema de la industria y tal, pues eso nos dio un espaldarazo, la verdad. Mencionaste anteriormente que la película está situada en La Mancha y ya de por sí viendo la película se ve que la película tiene una idiosincrasia muy marcada. ¿Qué hizo que La Mancha fuera este terreno fértil para querer contar esta historia? Pues yo es que soy de La Mancha, soy de un pueblo de La Mancha, de hecho, del pueblo en el que transcurre la peli. Entonces, yo nací y viví en mi pueblo hasta los 18 años, vuelvo mucho, o sea, se podría decir que casi vivo allí. Ahora vivo en Madrid, pero voy mucho a mi pueblo. Entonces, para mí, de manera natural, el lugar donde transcurren las cosas que imagino siempre y que creo, siempre es mi pueblo. Y si no es mi pueblo, es un lugar rural, casi siempre. Entonces, me parecía que el lugar idóneo y el lugar más honesto donde tendríamos que rodar esta película era en mi pueblo. Y al final lo conseguí. Y ya que me estás contando que sos de La Mancha y pudiste incorporar algunas de tus experiencias personales en el guión. Sí, hay mucho de mí y mucho de mi entorno en la película. De hecho, por ejemplo, hay una escena en una curva de una carretera donde va un personaje para despedirse de la curva porque es un lugar muy, muy feliz de su vida y tal. Es una curva
al lado de la que yo vivo, en el pueblo, donde caían un montón de camiones cuando yo era un niño. Y de alguna manera normalizamos el hecho de que volcaran camiones, que a veces pasaban realmente tragedias. Pero normalizamos ese tema y la gente a veces oía un golpe y se acercaba a la curva en plan, a ver, ¿qué es lo que lleva el camión que ha caído hoy? ¿Melones? Pues vamos a por melones. Entonces hay un montón de cosas, otras muchas me las he inventado, otras no tienen que ver con mi pueblo, pero sí que hay mucho de mí y de mi entorno, sí. Ya creo que el cine fantástico, sobre todo lo que es el cine español, está pasando por un momento muy interesante. ¿Cómo te ves vos situado y ahora con tu largometraje Bodegón de Fantasmas en este panorama? Pues sí, es verdad que están pasando cosas muy interesantes. Lo que pasa es que yo, como a mí me cuesta tanto sentirme parte de algo, es otra de mis historias mentales. O sea, yo el sentimiento gregario lo tengo atrofiado por completo. A mí me cuesta muchísimo sentirme parte de un movimiento, de un colectivo, de lo que fuera. Entonces, tampoco me siento dentro del colectivo de gente que hace de género en España, la verdad. También porque estoy escribiendo ahora mismo otra peli que no tiene absolutamente nada de género. Entonces, tampoco me considero... O sea, yo soy un enamorado del género como espectador, pero como creador, no del todo. Claro, sí. Y siento que, volviendo un poco más a lo que era el guión, el humor es algo que se nota mucho en la película. ¿Cómo hiciste para mantener ese balance entre lo macabro y el humor, pero al mismo tiempo con personajes que de alguna manera dan ternura? Fue una de las cosas más difíciles de la peli, yo creo, porque a mí me gusta mucho moverme, justo como tú comentas, entre el humor y lo macabro, lo trágico, lo dramático. Entonces, moverse ahí en esa delgada línea es difícil porque en cuanto pones algún elemento demasiado de humor o demasiado tal, se te desequilibra un poco la peli. Entonces, eso fue lo más difícil. Yo, normalmente mi trabajo siempre es, empiezo añadiendo muchísimas cosas y luego voy puliendo. Me voy dando cuenta, ¿no? Con las relecturas y las reescrituras me voy dando cuenta de, uy, es demasiado esperpéntica la película, me tengo que ir a algo un poco más seco, un poco más tal. Entonces voy un poco como equilibrando, porque a mí me gusta que esté todo el tiempo como entre la sonrisa y el suspiro, ¿no? El espectador que esté un poco como entre esas dos situaciones y es difícil, pero bueno, ahí estoy. Ya que Peliplat es una plataforma exclusiva para cinéfilos, me gustaría preguntarte si tuvieses que describir Bodegón con Fantasmas a una persona que no la vio y lo tuvieses que describir en términos cinéfilos. Creepshow se junta con, no sé, lo que quieras. Si tuviese que describirlo de esa manera, ¿cómo se lo describirías a la gente? Venga, pues yo creo que es una mezcla de... Venga, voy a coger lo de Creepshow que me ha gustado. Aparte, a ver, no tiene algo, pero tiene. No tiene, pero tiene algo de Creepshow. Wes Anderson. Sí, Wes Anderson, sobre todo la parte visual, más que la narrativa. Luego Aki Kaurismäki también tiene algo, o algún cineasta español así como Almodóvar o Berlanga. Luego creo que también tiene algo como un poco más dramático que podría tener, por ejemplo, 9 vidas, la película esta de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. Yo creo que también puede tener algo de ahí. Es que yo como soy tan ecléctico y tengo gustos tan dispares, al final es difícil... Porque es una película que se mueve como en tantas aguas, ¿no? Pero yo creo que por ahí estaría bien. Y como último, ¿qué te gustaría que la gente se lleve o que la gente disfrute de Bodegón con Fantasmas? Pues... fíjate, a mí me encanta hacer películas que no sean ejemplarizantes ni aleccionadoras. Yo durante muchos años de mi vida he sido profesor de secundaria de un instituto y... he tenido que ser muchas veces tutor. Entonces, en clase de tutoría, al final acabas poniendo siempre películas como muy ejemplarizantes, con mucha moraleja, con mucha tal. Entonces, espero que no se lleven ningún tipo de moraleja. Que no se lleven ningún tipo de moraleja ni de enseñanza de esta película. Que la disfruten y ya está. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vayan a ver Bodegón con Fantasmas aquí en el Bafisi y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, Enrique.